gracias, Señor, por esta paz que solo tú me das. El mundo no me puede ofrecer, Señor, solo tú me das esta paz que hoy puedo cantar, Señor. Tú me das tu paz, Señor. Jesús, tú eres príncipe de paz, te tenemos a ti. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor. Sé que
eres nuestra paz, mi Señor. Podemos experimentar tu paz en este momento, Señor. Porque tú estás aquí, Padre, tú nos estás escuchando. Tú escuchas nuestro canto, Señor. Y lo declaramos con el corazón, Señor, a ti, que tú eres nuestra paz. Queremos humillarnos ante ti, Señor. Así como aquella mujer, Señor, que no le importó quebrar un perfume costoso a tus pies, Señor, y enjugar con sus lágrimas tus pies. Así estamos aquí, Señor, a tus pies, mi Señor, estamos a tus pies, Padre. Más con tu corazón, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramante mi ser, y al estar así en intimidad. En esta intimidad, Padre, donde tú nos hablas, Señor. Tú hablas a nuestro corazón, Señor. Podemos ir a ti, Padre, y recibir consejo. Podemos ir a ti porque tú eres nuestro Padre. Porque nadie
nos amas, Señor. Cuánto nos amas, mi Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia aquí en este lugar. Gracias, Dios, por abrazarnos este día, Señor, con tu amor. Por rodearnos, Señor, con cánticos de liberación, como dice tu palabra. Gracias, mi Señor. Te damos un aplauso, Señor, porque tú mereces toda la honra, mi Señor. Mereces toda la gloria, Señor. Gracias, Padre. Tú nos amas, Señor, ¿verdad? Vamos a tomar nuestro lugar y disponer nuestro corazón a su palabra. Todo nuestro entendimiento para Él. Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a Casa de Oración Mil Falta. También los que están conectados, bienvenidos en esta noche. Vamos a dar los anuncios. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. La verdad, todos somos de casa. Les queremos informar sobre las actividades que se realizan durante la semana. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie Él Volverá, basada en primera y segunda carta de los Tesalonicenses. El tema de la enseñanza de hoy es características de una vida que agrada a Dios, basada en primera de Tesalonicenses del 4 del 1 al 12. También les informamos que nuestro tiempo de oración en la congregación son los días jueves a las 5 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se realiza una vez al mes, los días sábados a las 7 de la noche. También a todos los matrimonios se les informa que el servicio, también se les informamos que el Congreso para Matrimonios de Casa de Oración Guadalajara Luna de Miel se lleva a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto del 2023 en Cancún, Quintana Roo, con el tema Matrimonio es un pacto de juventud, basado en Malaquías 2:14. Para mayores informes, por favor de pasar por el pastor. También se les informa que dio inicio el cuarto trimestre del Instituto Bíblico en línea de nivel básico los meses de octubre a diciembre. Estas enseñanzas son por vía Zoom y por audio de WhatsApp con las materias La Familia Cristiana los días martes a las 9 de la noche por vía Zoom, disciplinas espirituales los días miércoles a las 9 de la noche por vía Zoom, neumatología, apologética y el Evangelio de Mateo son por audios de WhatsApp. Para mayores informes con la hermana Dana o bien al número que aparece en pantalla. A todos los varones se les hace una invitación para asistir al servicio de varones de manera presencial con la serie Enfrentando la Tentación los días domingos a las 9 de la mañana en el Salón 1. También a todos los hermanos se les hace la invitación a tomar el curso de finanzas, lo que Jesús enseñó sobre el dinero los días domingos a las 9 de la mañana en el Salón 2. A todas las mujeres se les informa que pueden asistir al servicio de mujeres entre amigas con la serie La Mujer Edificando su Hogar, que se realiza los domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 1. A todas las personas que llevan poco tiempo asistiendo a la congregación se les hace una invitación para asistir al curso de evangelismo y misiones los días domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 2, en caso de oración Mil Falta. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en pantalla. También les informamos que se les hace un llamado a servir en este ministerio, que se está asistiendo a un anexo AA. También estamos por salir a hospitales a llevar el evangelio a toda criatura.
A los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 am. Y amablemente les recordamos que al finalizar el servicio de los días domingos deberán subir por los niños. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 con la nueva serie titulada Mi Identidad en Cristo. Se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie La Iglesia Gloriosa basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También les informamos del tercer aniversario de Casa de Oración Milpalta el próximo 18, 19 y 20 de noviembre del 2022, donde tendremos la visita del pastor Adrián Hernández de Casa de Oración Guadalajara. Se les informa que el sábado 19 de noviembre se lleva a cabo el seminario para servidores con el tema Levantémonos y Edifiquemos, basada en Nehemías 2:18. El horario de inicio es a partir de las 5 de la tarde. Es necesario que asistan todos los servidores de Casa de Oración Milpalta, Misión Cuernavaca y alumnos del Instituto Bíblico. A toda la iglesia se les pide participar de la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí. Asimismo, se les informa que los domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio general en Misión de Casa de Oración Cuernavaca, Morelos, con la serie Una Fe en Acción, basada en la Epístola de Santiago. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al terminar el servicio, comunicarse al número que aparece en pantalla. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, ministración, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al finalizar el servicio. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de oración. Vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Hermanos, si alguno necesita un sobre, favor de levantar su mano y el hermano Alberto se los acercará. Y vamos a abrir nuestra escritura en 2 de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Ya estamos ahí. La palabra del Señor: cada uno debe, como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, pues vamos a dar, ¿verdad? Y como nos dice la palabra, no con tristeza, ¿verdad? Porque el Señor no nos bendice tristemente, ¿verdad? Él nos bendice en la abundancia, ¿verdad? Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que bendiga esta ofrenda y este diezmo que su pueblo trae a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias primeramente, Padre, por la vida de mis hermanos, por la bendición que tú les has dado en esta semana, en estos días, porque nunca ha faltado el pan de cada día en sus vidas. Gracias, Señor Jesús, por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros.
En esta hora, Señor, ponemos esta bendición en tus manos y te pedimos, Señor Jesús, que siga bendiciendo, Padre, a cada uno de ellos, que bendiga sus hogares, sus vidas, sus trabajos, familia, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. En esta hora yo pongo todo en tus manos y te pido, Padre, que tú tomes el control de este lugar, en el nombre de Jesús. En esta hora recibe, Padre, esta ofrenda monetaria, Padre, que tu pueblo trae a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, en YouTube y ahora en Telegram. No se les olvide dejar un like o un comentario. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar, si gustan ponerse de pie, y vamos a abrir nuestras escrituras en 1 de Tesalonicenses 4 del 4:1 vamos a leer también. Ya estamos ahí. Y por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos a orar, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que esta palabra que el Señor ha puesto en este lugar, en esta noche, sea de edificación en cada uno de nosotros. Vamos a orar también por el pastor Adrián Hernández que nos visita, ¿verdad? Ahora en el aniversario, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que lo traiga con bien a este lugar para que esta palabra que Él trae sea de edificación para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos pongo, Padre, este lugar. Yo te pido, Señor, que en esta noche esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros sea de edificación en nuestras vidas y nosotros podamos seguir adelante, Padre, así como tú nos lo mandas, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, también por el pastor Adrián, que ha de venir, Señor Jesús, a traernos esa palabra, Señor Jesús, que tú has puesto en su corazón. Yo te pido, Padre Santo, que tú le bendigas su vida, Padre, y que tú le hagas llegar a este lugar, Señor Jesús, con bien. En el nombre de Jesús, yo lo pongo en tus manos. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora, que tú bendigas también, Padre, a tu iglesia para que provea lo necesario, Señor, y demos gracias, Señor Jesús, este año más que se cumple el aniversario, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú pongas también, Señor Jesús, en cada uno de mis hermanos esa bendición para que podamos cooperar, Señor Jesús, para que se lleve a cabo este servicio en este lugar y podamos convivir, Padre, como hermanos. En esta hora yo te pido, Señor Jesús, que tú tomes el control y nos ayudes, Padre, a llevar una vida, Padre, como tú quieres que la llevemos, Señor, agradándote solamente a ti, Padre, y obedeciéndote solamente, Padre. En el nombre de Jesús, yo pongo todo en tus manos en esta hora. Te pido también por la vida de mi hermano Pastor Raúl, que en esta hora va a compartir esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú abras nuestros corazones para que nosotros podamos llevar esta palabra, Señor, en nuestras vidas y poder compartirla también de la misma manera, Señor. Gracias te doy por todo, por todas las bendiciones que nos das día con día. En el nombre de Jesús, danos de tu Espíritu Santo, de tu entendimiento y de tu sabiduría, y danos una mente de retención también para que nosotros podamos retener esa palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre. Amén. Amén. Vayan a tomar asiento, hermano.
buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por el tiempo que el Señor nos permite adorarlo y exaltarlo. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie llamada Él volverá. Y el tema de la enseñanza del día de hoy lleva por título Vivamos como a Dios le agrada. Y por favor, vayamos a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Fíjense que antes de leer la escritura, quiero comentarles que una de las obras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo que Él ha realizado en nosotros es que nos ha limpiado de toda inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Esa es una de las obras tan maravillosas que ha hecho Dios, limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad, de toda suciedad moral, lo ha hecho. En el momento que tú decidiste arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Él y creer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y que la sangre que derramó ahí en esa cruz te limpia de todo pecado, eres limpio. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Toda esa inmundicia que traíamos antes en nuestra vida antigua de pecado ha sido limpiada por Él. Y por ser un Dios santo, se espera, o Él espera de nosotros, sus hijos, que también seamos ¿qué? Él lo espera, que nosotros llevemos una vida en santidad. Y por eso Pablo decía que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, a vivir en santidad. Ahora, esto significa vivir para Dios apartándonos del pecado. A eso nos ha llamado el Señor. Y obedeciendo su palabra. ¿Saben que la manera de apartarnos del pecado es obedeciendo su palabra? Miren, vamos a Juan capítulo 17, versículos del 15 al 17. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Esta se conoce también como la oración sacerdotal o la oración que Jesús hace delante del Padre por nosotros. Y miren lo que dice en el versículo 15. Por favor, pongan atención, dice Jesús: no ruego que los quites de ¿dónde? Fíjense, Él no le está pidiendo al Padre que nos quite a nosotros del mundo, sino que los guardes. ¿De qué? Fíjense, está pidiendo que Dios nos guarde del mal. Ahora háganse esta pregunta: ¿cómo Dios nos guarda del mal? ¿Cómo? Y dice el 16, fíjense, no son ¿de qué? O sea, refiriéndose a que ya no caminamos o vivimos como el mundo vive. ¿Sí me explico? Estoy en Juan 17, 16. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy ¿de dónde? Del mundo. Y dice el 17, fíjense, ahí viene la respuesta a la pregunta que les dije ahorita. ¿Cómo nos guarda el Padre del mal? ¿Cómo? Dice el 17, santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Vieron cómo Dios santificar significa apartarse del pecado, apartarse de los malos pensamientos, de los malos deseos, de las malas actitudes? Apartarse del pecado, ¿para quién? Para Dios. Eso es guardarse. Tiene el sentido de guardarse. ¿Cómo te va a guardar Dios? Santificándote tú ¿en qué? En la verdad. Su palabra es ¿qué?
O sea que comprendemos un poquito que cuando nosotros voluntariamente obedecemos la palabra de Dios ante la circunstancia, ante la prueba, ante la tentación que venga a nuestra vida, si obedecemos la palabra de Dios, nos va a guardar ¿de qué? Del mal. ¿Cuántos dicen amén? Sí. De esa manera nos guarda el Señor del mal. Pablo lo entendió muy bien. Cuando él iba camino a Damasco y tuvo el encuentro con Jesús, él, después de ahí, dice que estuvo 3 años allá en Arabia, estuvo él recibiendo revelación de parte de Dios por 3 años. No fue instruido por los apóstoles, fue instruido personalmente por Dios. Y él entendió esto, de cómo apartarse del mal, porque sabe que Dios es santo y espera que sus hijos también sean ¿qué? Apartados del pecado y obedeciendo su palabra. Pero ¿cuánto cuidado debemos tener? Porque hoy en día se habla mucho de la salvación por fe, pero sin obras. Y hay muy poco compromiso para buscar la santidad. Seamos honestos, esta noche con Dios. ¿Cuánto compromiso tienes tú en tu vida para buscar la santidad? Yo entiendo que si tú estás aquí, es porque te estás comprometiendo con Dios para buscarte. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos apartarnos ¿de qué? Del mal. Entonces, tenemos que considerar algunas situaciones muy comunes, ¿verdad?, que se cometen y que no son de mucha ayuda. Por eso es que Pablo le da la instrucción a la iglesia de Tesalónica. Vayamos por favor a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y 2. Fíjense, dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden ¿qué? Más y más. Fíjense, aquí Pablo está diciendo por lo demás. ¿Qué significa este término que usa Pablo? ¿Sí? Está dando a entender Pablo no que termine un diálogo, sino que va a dar comienzo a una nueva sección o a un nuevo diálogo o a un nuevo tema. Y ahora, ¿este tema de qué se trata? Se trata de una exhortación para vivir vidas santificadas, porque dice ahí, fíjense, por lo demás, hermanos, les rogamos, ¿y qué más dice? Exhortamos. ¿Qué significa rogar y exhortar? Significa pedir, solicitar a una persona que haga algo. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo con los tesalonicenses? Les está pidiendo y les está solicitando que hagan algo en su vida. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y dice, de la manera que aprendieron de nosotros. Cuando Pablo escribe estos versículos, no era nada nuevo para los tesalonicenses decirles esto. En las épocas, fíjense, en las pocas semanas que Pablo estuvo ahí con los tesalonicenses, saben que él los instruyó en estos aspectos básicos de la vida moral cristiana. Porque Pablo va a hablar ahorita un tema de la vida moral cristiana. Y él los instruyó a los tesalonicenses. Pablo sabía que era importante que esos nuevos creyentes conocieran estas cosas, para que no fueran engañados y vivieran alejados de Dios. Por eso les dice, ¿cómo les conviene conducirse y agradar a quién? A Dios. ¿Cómo les conviene a ellos conducirse y agradar a Dios? Fíjense cómo nos conviene conducirse y agradar a Dios. Dice, así abunden más y más. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que Pablo estaba agradecido por el crecimiento que vio en los tesalonicenses, pero aún deseaba que abundaran ¿cuánto? Más y más. Entonces, ¿cómo nos conviene a nosotros como cristianos agradar a Dios? Conducirnos y agradar a Dios.
Bueno, si Pablo está hablando de que una vida de santidad, así nos conviene a nosotros conducirnos para agradar a quién? A Dios. ¿Saben que Santiago escribió muy claramente sobre aquellos que no estaban conduciéndose bien para agradar a Dios? Se los dijo en Santiago 4:4, por favor. Santiago 4:4 dice así, fíjense: oh almas adúlteras. Fíjense que está muy fuerte este término que les dice Santiago, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere cuando les dice almas adúlteras? Se refiere, oh almas infieles, no eran leales, eran desleales. ¿Con quién? Con Dios. Dice, hace una pregunta Santiago: ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera, fíjense, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de quién. A ver, vamos a analizar un poquito y a aplicarlo a nuestra vida. ¿Verdad que la gente cuando no conoce a Dios y no tiene temor de Dios, miente? ¿Sí o no? ¿Roba? ¿Adultera? Sí. Todo, así se mueve el mundo, porque no tienen a Dios en su corazón y no hay temor de Dios en sus vidas. Ahora nosotros tenemos que examinarnos y decir, ¿yo me estoy conduciendo como ellos? Porque si yo me estoy conduciendo como ellos, entonces, Santiago me puede llamar alma ¿qué? ¿Por qué? Porque me estoy haciendo amigo de quién? Del mundo. Y por lo tanto, me voy a constituir enemigo de quién? De Dios. Es bueno examinarnos si estamos caminando en santidad o no esta noche. Porque cuando un cristiano tiene este entendimiento, entonces la siguiente instrucción es que él no se constituye enemigo del mundo, amigo del mundo, y se constituye amigo de Dios, y entonces empieza en su vida a abundar más la presencia de quién, y más, y más, y más, y más. Por eso Pablo les decía, así abunden más y más y más. Entonces, Pablo dio por hecho que los tesalonicenses entendían que el propósito de su conducirse, es decir, de su manera de vivir, era agradar a quién. A Dios. Mira, es bueno que nos preguntemos, ¿lo que hago al día agrada a Dios o lo desagrada? Y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Por qué despierto a otro nuevo día y lo que estoy haciendo es, en vez de buscar agradar a Dios, lo estoy ¿qué? Desagradando? ¿Pero por qué? Tú muchas veces te preguntas, ¿por qué, pastor? Ahorita les voy a explicar por qué. Sigamos adelante. Entonces dice Pablo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, versículo 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor ¿qué? Jesús. ¿Sí están ahí? Entonces, ¿sí se dan cuenta que estas no son sugerencias de Pablo, sino instrucciones de quién? De Dios. Ahora, esas instrucciones se deben de recibir de una manera estando atento a lo que Dios nos está diciendo. Porque Pablo utiliza una palabra aquí, dice instrucción. ¿Saben que esta palabra tiene un término militar? Cuando le dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya saben qué instrucciones. Entonces, tiene un término militar que se utiliza para las instrucciones dadas por un oficial a sus hombres. Yo les he platicado que cuando estaba yo en la Marina, hombre, nos teníamos que estar pero atentos a las instrucciones que nos dieran, porque si no ponías atención a las instrucciones que te daban y hacías las cosas mal, te arrestaban. Y pues a nadie le gusta quedarse el fin de semana ahí arrestado sin salir a ver a tu familia, ¿verdad? Digo, a mí no me gustaba eso, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no? Pero así es, en el término, en la vida militar así es. Y eso, quiero decirte que tú y yo hoy somos soldados de quién?
de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que nos pide Dios? Que pongamos atención a las instrucciones que nos está dando Dios esta noche, que debemos de nosotros analizar y examinar que lo que hacemos debe de agradar a quién. Es por lo tanto, esta palabra instrucción tiene un toque de autoridad. Y a continuación vienen las instrucciones, versículo 3. Miren, pues la voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación, y que nos apartemos de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Fíjense, primera instrucción, la voluntad de Dios es nuestra. O sea, miren, cuando yo conocí al Señor, yo me preguntaba, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero aquí está. Ahí está la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es nuestra, ¿qué? Santificación. ¿Saben que en el contexto cultural de ese tiempo, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta y se las mandó a los de Tesalónica, Pablo dio esta instrucción porque veía una cultura romana del primer siglo que estaba marcada por la inmoralidad sexual? Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una generación que está marcada por la inmoralidad sexual. Tremendo, de verdad, en serio se los digo. Sales a la calle y te bombardean con muchas cosas, anuncios, todo, de verdad, en los medios de las redes sociales también hay un bombardeo de eso, de inmoralidad sexual muy fuerte. Entonces, así estaba la cultura en aquel entonces, marcada por la inmoralidad sexual. Y en esa época del Imperio Romano, la castidad y la pureza sexual eran virtudes casi desconocidas. Como hoy, ¿no? Pueden ir los jóvenes a la escuela y inmediatamente les preguntan, ¿no?, los compañeros de la escuela, oye, ¿ya te acostaste con fulanita de tal? ¿O ya te acostaste con fulanito de tal? Eso es lo que hacen. Yo les he platicado que cuando estuve trabajando en la media superior en el bachilleres, dos señoritas besándose dentro del colegio, y yo sí les pedí de favor que dejaran de hacer eso, ¿no? Que estaban dentro de una institución educativa, y una de ellas se molestó y se hizo a un lado, y la otra se quedó ahí, y empecé a compartirle de que debe de vivir en orden, ¿no? No la palabra directamente, ¿no? Pero sí empecé a pedirle que se diera cuenta que ese no era el orden. Pues no fue la otra y trajo a su amiga, y ahí me estaban queriendo echar un montón, y le digo, mira, si tú vienes a pedirme alguna cosa o algo que no te gustó porque yo estoy platicando con ella y que tú estabas ahorita aquí con ella haciendo cosas que no son correctas, bueno, te voy a decir algo. Yo estoy con ella platicando porque ella me permitió que le dijera algunas cosas, y no es conmigo la situación, mejor ve con ella. Y se molestó, se agarró, se dio la vuelta a la señorita y se fue. O sea, ¿cómo es posible, no, que nosotros estemos permitiendo esto? Ahora, ¿por qué lo hice? Porque Dios me da la calidad moral y me da la autoridad para llevar al orden a las personas. Por eso lo hice. Nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta con qué época estamos viviendo. Pero en aquel entonces los cristianos debían tomar sus estándares de moralidad sexual, ¿sí?, de Dios y no de la cultura. O sea, en pocas palabras, no se amolden a la cultura de inmoralidad sexual que están viviendo. No se amolden. Eso nos lo dice Dios esta noche, ¿no? O sea, ¿cómo nos conviene conducirnos? No amoldarnos a la cultura de inmoralidad sexual que estamos viviendo. Dios no quiere eso para nosotros. Y si tú no te amoldas, te voy a decir algo, tus hijos lo van a ver y tus hijos van a aprender a apartarse, ¿sí?, a saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación.
Fíjense lo que escribió un escritor de aquella época llamado Demóstenes. Él expresó la opinión generalmente amoral del sexo en el antiguo imperio romano y dice: tenemos a las prostitutas para el placer y a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias, y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestros hogares. ¿Cómo ven? Ahora, ponte a pensar, ¿cómo está la mente de este? Estaba la mente de este hombre. Para que de la abundancia del corazón, ahí está. Todo un desorden en el área sexual, ¿se dan cuenta? Mas sin en cambio, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos? ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Nuestra qué? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y lo dejó bastante claro, que la voluntad de Dios para el cristiano es la santificación, es ser apartado. Esa es la voluntad de Dios, que se aparte. ¿De qué te vas a apartar? De una cultura llena de inmoralidad sexual. Apártate de ella. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo? Timoteo, huye de las pasiones, ¿qué? Desordenadas, juveniles, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. ¿Cuántos recuerdan la vida de Sansón? ¿Verdad que la vida de Sansón se caracterizó mucho por esa área de su vida sexual? No tenía dominio propio. No aprendió a santificarse, a apartarse del pecado para servir a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando, apartarnos del pecado. Si nuestra conducta sexual no es diferente a de los gentiles que no conocen a Dios, entonces no nos estamos santificando, no nos estamos apartando del pecado para Dios, como Él lo pide. Los gentiles que no conocen a Dios, ellos no tienen recursos espirituales que tú y yo tenemos. ¿Cuáles son los recursos espirituales que tú tienes? Anótale ahí la palabra: la oración y la alabanza. Esos son los recursos espirituales que tú tienes que utilizar. Y te digo algo, esas son armas de guerra que Dios nos ha dado. La palabra, la oración y la alabanza. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación y que, sí, ¿verdad? Y que nos apartemos también de ¿qué? De fornicación, dice ahí, ¿verdad? El versículo 3, primera de Tesalonicenses 4:3, estoy ahí. Que nos apartemos de fornicación. ¿Saben que vivimos diferente al mundo cuando nos apartamos de la fornicación? Sí. Esta palabra griega fornicación viene del griego porneia, así como se escucha, porneia, de donde viene la palabra pornografía. De ahí viene. ¿Qué es la pornografía? Fíjense, son escenas de actividad sexual que ve una persona con la finalidad de satisfacer su área sexual, pero en el desorden. Eso es pornografía. Escenas de actividad sexual que ve una persona con la finalidad de satisfacer su vida sexual en el desorden, no en el orden. Dios nos ha dado un área de nuestra vida sexual, y esa área de nuestra vida sexual se debe de suplir esa necesidad en el orden. Debemos de suplirla en el orden. Para los que somos casados hay un orden. Satisfacer esa área sexual dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio se debe de satisfacer esa área sexual. Pastor, yo soy soltero, soltera. Tienes que orar y ayunar.
Y si no ves resultado, entonces aplica la de Pablo, ¿no? O sea, mejor casarse que qué. Ay, pastor, ¿cómo cree, no? No, sí, de verdad. Fíjense que cuando llegué al Evangelio, yo no venía con la finalidad, es más, ni sabía que aquí se podía tener esposa. Yo venía con la finalidad de decir, yo me voy a consagrar para el Señor ya toda mi vida, ¿no? O sea, porque ya venía yo de, pues, cómo vive el mundo. O sea, ya venía uno mal totalmente, ¿no? En la vida moral. Y entonces yo dije, yo quiero vivir, pero ya bien, determinar mi vida para el Señor, entregar mi vida. Y pues no, ya resulta que en el caminar con Cristo empecé a conocer a mi esposa, la que ahora es mi esposa, ¿no? Pero fíjense, yo mis oraciones, yo oraba y ayunaba por mi esposa. Pero yo le decía a Dios, Señor, si ella no es para mí, yo te pido que la alejes de mí o quítame de esta congregación. Pero ayúdame, Señor, confírmame. Yo no quiero cometer una tontería, no quiero lastimarla, no quiero ir en contra de tu voluntad, Señor, ayúdame. Y fue algo bien hermoso porque el Señor nos iba confirmando. En una ocasión fuimos a un evento que nos invitaron, pero ella llegó primero al evento. Fue allí en la sala de armas y yo estaba estudiando en la Escuela de Educación Física, ahí a un ladito. Y empezó el evento y yo me pasé al evento, pero yo nada más traía la entrada del evento, que iba a durar 4 días el evento. Bueno, van a creer que durante esos 4 días, pues no tenía yo todavía, sí ya tenía celular, pero no me comunicaba con ella. Y yo salía de la escuela y me pasaba al evento, y estando ahí en el evento, yo no iba con la finalidad de buscar a la que es mi esposa, ¿no? A Pati, sino de recibir de parte de Dios. Pero cuando estábamos en el evento, de repente volteaba hacia un lado, pero esas veces que el Espíritu Santo como que te dice voltea, ¿no? Y volteaba y veía hacia lo lejos cómo venía a la que es mi esposa, ¿no? Dios me confirmaba en el corazón algo, confirmaciones de Dios. Y luego Dios me confirmó a través de mis autoridades, a través de mis padres y de los padres de ellos. No, se fue llevando una relación. Y eso sí, nada más agarraditos de las manos. No más. Hasta ahí nada más. Fue un noviazgo que yo dije, Señor, gracias. Yo le doy gracias a Dios de verdad que nos guardó a los dos, ¿no? Porque pues, no veníamos de una vida de padres cristianos, ¿no? Y pues el Señor nos guardó. ¿Por qué? Porque el temor de Dios pesa mucho en nuestros corazones. Y más de querer agradar a Dios, de vivir una vida santa, de apartarnos de la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y de verdad, yo hoy puedo ver cómo Dios ha bendecido mi matrimonio. Y fue algo muy hermoso, fue una bendición muy grande. Y bueno, el Señor hasta que nos confirmó y ya nosotros decidimos tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Nos casamos. Y como yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor casarse que quemarse, nos casamos. Sí, también aplica. ¿Por qué creen que está escrito en la Biblia? Para que nos conduzcamos de la manera que agrada a quién? A Dios. Ahora, esto es bien importante porque el enemigo a veces llega a marcar las vidas de las personas antes de venir a Cristo, las llega a marcar en esas áreas de sus vidas, en el área sexual. Y es ahí, hermanos, donde nosotros, ahora estando en Cristo, tengo que decir algo. Tú tienes, como le dijo Pablo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de ¿qué más? Bueno, quiero decirte algo. Ahora en Cristo Jesús, tú tienes el poder de Dios para poder decirle a esta, porque es una tentación, a esa tentación que ya no, es una tentación que puede llegar a tu vida en cualquier momento de querer satisfacer esa área sexual en el desorden, fuera del orden de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tanto hombres, ya se va tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Humillar nuestro corazón delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué?
¿qué le vamos a decir? Ayúdame, Señor, ayúdame. Es ahí donde entonces tú te estás apartando del pecado. ¿Para quién? Para Dios. Y entonces estás evitando cualquier impureza sexual en tu vida y en tu corazón que te lleve a ofender ¿a quién? A Dios. Y el consejo lo da Pablo bien claro, que nos apartemos de fornicación, de satisfacer una vida sexual en el desorden. Apártate de eso. Eso no conviene, no le agrada a Dios. ¿Saben que Dios otorga libertad para satisfacer la relación sexual o el área sexual dentro del matrimonio? Hebreos 13:4, por favor. Dice así, Hebreos capítulo 13, verso 4. Se los voy a leer en otra versión, porque está muy clara. Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio. O sea, en la versión Reina Valera dice, sea honroso, ¿verdad? Honroso sea en todos él. Honroso significa tener en alta estima, en gran valor. ¿Qué es lo que vas a tener en gran valor y en alta estima? El matrimonio. ¿Sí? Y la fidelidad conyugal, dice aquí en esta versión. Miren, hace 15 días yo toqué un tema de la lealtad en el matrimonio en la reunión de matrimonios. Y yo en esos días, ese día yo le pregunté a mi esposa y le dije, oye mi amor, quiero preguntarte algo, pero le hablé muy seriamente, ¿no? Quiero preguntarte algo. ¿He sido desleal contigo? Y empezó a hablarme mi esposa, ¿no? Sí. Y me dijo, en estas áreas. Y me habló algunas áreas de mi vida, ¿no? Que no estaba siendo leal, ¿no? Y llegamos en el área sexual, ¿no? Y le digo, ¿y en esta área? Y ella me dice, no, o tú dime, me dijo, ¿no? Y le digo, pues no. O sea, no. En algún momento nosotros entendemos, miren, como cristianos, cuando nos descuidamos llegamos a pecar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a quién? A Jesucristo el justo. Ahora, tenemos que aplicar, les digo esto porque, todos pecamos en algún momento cuando nos descuidamos. Simplemente con la mirada. Si nosotros vemos a un hombre, o las mujeres ven a un hombre, y los hombres ven a una mujer para desearlo, ya cometimos ¿qué? Ya lo cometimos. O sea, tenemos que, miren, es un tema muy delicado lo que estoy hablando, pero les voy a decir algo. Tenemos que saber encarar esta situación conforme a los principios bíblicos. Si en algún momento nosotros en el transcurso del día llegamos a cometer ese pecado, tenemos que encarar nuestra situación con nosotros mismos. O sea, a confrontar mi pecado. Yo lo tengo que confrontar de la manera que dice la palabra. Dios nos habla a la conciencia, ¿sí o no? Es clarito, ¿no? Eso no se necesita tanto discernimiento en tu vida para que te des cuenta que pecaste contra Dios codiciando a un hombre o a una mujer. No se necesita tanto discernimiento, todos lo entendemos. Alguien me puede decir, pastor, entonces ¿qué quiere? Que ande como los caballos, así? No, espérame, no. Fíjate bien lo que dice la Escritura. Dice, todo aquel que mira, y esa mirada es de quedarte fijo ahí, a una mujer o a un hombre para codiciar. Codiciar significa desear intensamente recrearse con pensamientos malos. Ah, ya entendí, pastor. O sea, que yo puedo ir en la calle y puedo ver a una mujer, ¿no? Que va vestida de una manera imprudente. Bueno, el hecho de que la mire simplemente con una mirada como cuando miras una flor, no es que
no es pecado. Pero si te quedas ahí y empiezas a imaginar cosas que no son, ya cometiste, ¿qué dice la Biblia? Lo mismo pasa de las mujeres hacia con los hombres, ¿sí me explico? Entonces, cuando llegue a pasar esa situación, tú tienes que encarar este pecado, porque ¿a qué nos está llamando Dios esta noche? Ajá, que la voluntad de Dios es nuestra. Tenemos que encarar a nuestro propio yo, al traidor que está acá adentro, que son las obras de la carne, que se quiere rebelar en contra de la voluntad de Dios. Y es aquí donde nosotros echamos mano de la vida eterna. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Echa mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Echa mano del consejo de la palabra si ya te resbalaste. O sea, dice Proverbios, ¿no? El que encubre su pecado, ¿no? ¿Qué dice? Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? Alcanzas la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y Primera de Juan dice, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, aunque nosotros lleguemos a ser infieles, Él permanece ¿qué? Fiel y justo, fíjate bien, fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? Tienen que pesar más estos textos en tu vida. Tienes que creerlos, tienes que agarrarte de ellos cuando en algún momento tú llegues a cometer algún pecado contra Dios. Pastor, ya le pedí perdón a Dios hace rato por esta situación, pero todavía siento que Dios no me ha perdonado. Fíjate bien, siento. El evangelio o el cristianismo, el caminar en Cristo no es de sentir, es de creer lo que dice la palabra. Vas a tener una batalla en tu alma, en tu mente y en tu alma, acá en tu ser interior, en tus emociones, que de repente te sientes culpable, pero tú tienes que tomar la decisión de decidir, ok, ya hace rato le pedí perdón a Dios, y la palabra dice que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Ninguna. Condenación significa sentencia de culpabilidad. No hay ninguna sentencia de culpabilidad en contra de tu vida si ya te arrepentiste de ese pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves cómo tenemos que aprender nosotros los cristianos a encarar esta situación? Tenemos que hacerle frente a nuestro gigante en esa área de nuestra vida. Porque miren, les voy a decir algo, cuando llega a cometerse una situación así, inmediatamente lo que se viene a nuestra vida es el miedo, la duda, la inseguridad, la desconfianza. Es más, esto te ataca tanto que ya ni tienes la confianza de acercarte a quién. Y te llegan los dardos de fuego de Satanás de desánimo. Otra vez, ¿para qué? Si ya otra vez, no. Y mira, ¿cómo bombardea? Así. Sigo igual, no cambio. ¿Para qué voy a la iglesia? Así anda. No, discúlpame, pero te voy a decir algo. No creas esos pensamientos que son dardos de fuego del enemigo. No. La Biblia dice, fíjate bien lo que te voy a decir, que dice Dios, que Él es una torre fuerte. ¿Cómo es una torre fuerte? ¿Es un lugar de refugio, sí o no? Y más cuando viene una tormenta, ¿sí o no? Él es torre fuerte, es el nombre de Jehová. A ti correrá el justo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Y levantado qué? Sí. Tienes que aprender a correr al Señor cuando ya te están viniendo todos esos pensamientos, deseos. Y tú, Señor, ¿y a quién le hablo? ¿Quién le digo? No, mejor. Y a veces nos ponemos como Elías. ¿Qué le pasó a Elías cuando Jezabel le dijo que lo iba a matar? ¿A dónde se fue? Se echó a correr. Mira, sal de la cueva. No, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, te lo quiero decir esta noche, no. Él te ha dado un espíritu de poder,
de amor y de dominio que solo tienes que determinarte. Esa es la clave, determínate. Pastor, ¿me voy a equivocar? Sí, te vas a volver a equivocar. ¿Cuántas veces te equivocaste o cuántas veces te caíste para aprender a caminar? Bueno, quiero decirte que en el caminar cristiano te puedes, en algún momento cuando te descuidas, te caes. Pero ¿qué haces? ¿Te vas a quedar ahí tirado? Una ocasión un predicador decía, y sí es cierto, se me quedó a mí muy marcado en mi mente, y yo no lo entendía en aquel entonces, pero este predicador decía, ya no le hagas un altar a tu desgracia. ¿Y sabes cuándo yo dije, por qué dijo eso? Pues sí, porque no puedo, creo que Dios no está conmigo. ¿Qué puedo hacer? Voy a ayunar 10 días, 20 días, ¿no? Que me unja el pastor con aceite. He de tener un demonio de inmoralidad sexual, ¿no? Cuando anula una falsa doctrina. Cuando esta es una obra de nuestra carne, es una concupiscencia, una pasión desordenada. Pero Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado su palabra para poder dominar esa área de nuestra vida. Y nos apartemos de la fornicación. Y entonces los que somos matrimonio tengamos en alta estima el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios los juzgará. ¿Saben que la estrategia de Satanás, fíjense bien, frecuentemente es hacer todo lo posible por alentar el sexo fuera del matrimonio? Hombre, ¿cómo bombardea? Pero también cuando Satanás se le permite la entrada en el matrimonio es desalentar el sexo en el matrimonio. Sí. Busca la manera de querer desalentar al matrimonio. Ya son casados, delante de Dios ya están casados, pero busca la manera de que ese matrimonio no supla esa necesidad en esa área. Y busca cómo que la suplan, pero de manera desordenada. Bien. ¿Quién es el que está ahorita el príncipe de este mundo? Pero la Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en donde. ¿Cómo vamos a nosotros a poder enfrentar a este enemigo? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Con oración. Con oración. Y dice ahí Pablo, regreso a 1 de Tesalonicenses, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Y dice el 4, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y ¿qué? Y honor. Entonces, tener a nuestra propia esposa en santidad y honor se refiere a que nosotros a nuestra esposa también con nuestra manera de vivir la santifiquemos. Si ella ve que nosotros nos apartamos del pecado, ¿qué va a hacer la esposa? Dile al que está a tu lado que el ejemplo arrastra. Díselo. Si tu esposa, varón, ve que tú como esposo te estás apartando de la inmoralidad sexual y vives en santidad, ¿qué va a hacer ella? Lo mismo. Y si el matrimonio vive en santidad, ¿qué van a hacer los hijos? Vivir en santidad. Mira, esta es un área muy delicada y muy bombardeada por el enemigo. Y el enemigo busca dañar al ¿sabes que el blanco perfecto de Satanás son los niños? Él busca dañarlos en esa área cuando son chicos. Sabe que si logra dañarlos en esa área, los va a marcar para toda su vida. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo claramente en Lucas 4:18 que Él no vino dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. A eso vino el Señor Jesús, a sanar esas heridas del corazón que el enemigo ocasionó cuando uno era pequeño. ¿Y sabes qué es lo único que nos pide Dios? Te voy a decir algo bien. En esta área de nuestra vida, ¿sabes qué es lo que nos pide Dios? Dame, hijo mío, tú. Yo hace rato escuchaba la predicación del pastor Chuy que dio el domingo y analizándolo un poquito con este tema, yo dije, ¿por qué un creyente cuando ya vino a Cristo todavía sigue batallando con esta área de su vida, queriendo satisfacer su vida sexual de manera desordenada? Y el Señor me hacía ver, porque no me ha entregado a mí que, porque le falta entregar su corazón más y más al Señor. Y eso es lo que el Señor nos pide, aún de los que estamos aquí. El Señor sabe por qué nos está hablando de esta área de nuestra vida, porque quiere que la cuidemos, que no la pasemos por alto. Es un área muy delicada que a veces cuesta trabajo platicar con alguien. No es fácil. El mejor consejero que tenemos es con Dios. Pero a veces Dios sabe que necesitamos un consejo a través de nuestras autoridades. Hombres con los hombres reciban el consejo y mujeres con las mujeres reciban el consejo de Dios en esa área. Pero yo sé que el Señor va a hacer milagros esta noche. Porque Él conoce tu corazón. Él sabe lo que ha pasado en tu vida pasada, presente, y sabe lo que va a pasar en tu vida futura. Él es omnisciente. Tiene un propósito por el cual nos está hablando de nosotros, los esposos, tener en santidad a nuestra esposa y honor. ¿Sabes que Pablo alienta a los cristianos a que nosotros como matrimonio expresemos nuestra vida sexual en el orden de Dios? Eso también es tener en santidad y honor nuestra esposa. Sin embargo, parece más bien que Pablo cada día nos alienta, ¿verdad?, con estos escritos que el Señor permitió que él hiciera para tener dominio propio. Primera de Corintios 6:18, por favor. Fíjense, dice Pablo a los corintios. ¿Saben que la ciudad de Corintio, les voy a hablar un poquito del contexto de Corintio, era un lugar, era un puerto donde llegaba mucha gente de todos lados, y era un lugar de comercio bien tremendo, pero también había mucha idolatría, había un templo, y en ese templo había sacerdotisas, y todos los que llegaban ahí al puerto, lo primero que querían hacer cuando descargaban su carga del barco, ¿qué creen que querían hacer? ¿Ir a dónde? Al templo. ¿A estar con quién? No. Ese templo era un templo de una diosa. Y ahí esa diosa tenía sacerdotisas. ¿Y saben qué querían hacer estos hombres que llegaban cada vez a la ciudad de Corinto? Había un lema que le decían, vamos a corintiar. Así le decían, vamos a corintiar. Pues vamos a prostituirnos. El que hubiera prostitución en ese templo era como un sacrificio a la diosa que veneraban ahí, en esa ciudad de Corinto. Era un lugar muy idólatra y siempre, fíjense bien, siempre la idolatría va de la mano con la inmoralidad sexual. Siempre. ¿Cómo está aquí el lugar donde vivimos? ¿Cómo es México? Bien idólatra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen que Dios nos lo está diciendo todo esto de que nos santifiquemos? Miren, porque las cosas no vienen bien en esta área, se los digo. En el área sexual aquí en el país de México, las cosas se van a empezar a degradar más y más y más y más. Y eso es a nivel mundial también. O sea,
el hecho de que ya haya un grupo de LGTB y todo eso, es respetable. Pero quiero decirte que para nosotros que nos basamos en los fundamentos de la palabra de Dios y que nuestro fundamento es la palabra de Dios, nosotros tenemos que guardarnos de huir de la fornicación, dice Pablo. Así les dijo a los corintios: huyan de la fornicación, huyan del desorden sexual, escapen, sálvense por su vida. ¿Se acuerdan de Lot cuando estaba en la ciudad de Sodoma y Gomorra y que mandó Dios los ángeles para que salieran de ahí? Y fíjense el poder de la oración de Abraham, la oración de intercesión de una persona. Quiero decirte que tu oración delante de Dios al interceder por alguien pesa mucho delante del Señor. Y Dios le mandó ángeles a Lot y le dijo: salgan, pero no miren para dónde. Ahora, ese mirar para atrás no era así como que volteas y regresas, no, era un anclar desde acá y desde acá hacia atrás, como los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés, los ajos, las cebollas que comíamos en Egipto, estábamos mejor allá. Estaban siempre mirando para atrás, y es como cuando el barco tira el ancla, a ver, muévelo. Así es ese mirar para atrás. Así le pasó a la mujer de Lot. Miró para atrás. ¿Dónde estaba su corazón? En Sodoma y Gomorra. Ahora, tú y yo estamos en el caminar cristiano. ¿Qué nos está pidiendo Dios? No miren para dónde. No, sigan hacia adelante. Sálvense por su vida. Sálvense de la inmoralidad. Huyan de la fornicación y cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera de qué? Del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué dice? Pecamos cuando nosotros nos dejamos engañar por estos pecados sexuales. Regreso a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a quién, a Dios. Fíjense, Pablo le está dando la instrucción bien clara cómo debían de tener, ¿sí?, el matrimonio. No en pasión de concupiscencia, en pasión desordenada. No, el matrimonio no se debe de llevar en pasiones desordenadas, no. Como los gentiles que no conocen a quién. A ver, hoy te enteras, fíjate, bien tremendo, ¿no? Pero hoy te enteras de casos donde, oye, ¿y tu marido? Pues, a veces viene y a veces no. ¿Cómo? Pues, sí, pues es que trabaja de policía. Trabaja de policía. Y entonces, pues, a veces me dice que se va a quedar en guardia y se va a quedar otros días más. Y entonces, así vivimos. Oye, ¿y cuándo viene a convivir con tus hijos? Pues cuando puede. Y de repente, cuando le preguntamos, oye, ¿tu marido lo conociste cuando era joven? No, apenas tiene como unos 3, 4 años que lo conocí, y pues la verdad es que ya tiene otro matrimonio, y entonces, pues cuando puede se va para allá, y cuando puede venir para acá, se viene para acá. ¡Qué tremendo! Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Así vive el mundo. Quieren tener 2, 3, las que sean necesarias. Esto es pero terrible. Imagínate cómo están los hijos. ¿Cómo crecen los hijos? No, si así es el padre, ¿cómo crees que van a ser los hijos? ¿Ves por qué tantos casos de feminicidio? Apenas el que pasó en Morelos, ¿no?, que la agarraron aquí en el centro y la llevaron a tirar allá por Cuernavaca. Qué tremendo, tremendo. Todo lo que le hicieron a esta señorita. Entonces, así es, cuando un matrimonio vive en pasiones de concupiscencias, se degrada sexualmente. Hay una conducta sexual degradable. Por eso hagamos caso al consejo de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 15.
Dice Pedro, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. Fíjense, ceñir los lomos de su entendimiento significa lo siguiente. Cuando los israelitas iban a salir de Egipto, les dijo Dios que se tenían que ceñir sus vestiduras. Y ceñir es como ponerse el cinturón y amárrense bien las vestiduras y ahora sálvense quien pueda, ¿no? Y a correr. Bueno, aquí lo que Pedro está diciendo es ciñan los lomos de su entendimiento, como lo que les estaba diciendo al del pueblo de Israel para salir de Egipto. Prepárense para entrar en acción en cualquier momento. O sea, tengan su entendimiento preparado para cuando venga la prueba o la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Todos los días tenemos que tener nuestro entendimiento preparado, estar alerta acá. Ciñan los lomos de su entendimiento y sean sobrios. O sea, sobriedad habla de mantengan el dominio propio. Y esperen por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes, ¿qué dice? Tenían estando en la ignorancia, sino como aquel que nos llamó es como santo, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de qué, porque escrito está, ser santos porque yo soy qué. Mira, te voy a decir algo, la santidad empieza acá, en el pensamiento. Tal cual es su pensamiento en él, tal es él. Acá empieza la santidad. Y tenemos que aprender. Santidad no nada más es en el área sexual. Santidad, o sea, apartarme del pecado, no escuchar el chisme y no andar chismeando. Eso también es santidad. El no escuchar el chisme y que tú no andes de chismoso o chismosa. Sí, porque hoy también a los varones se nos da el chisme. Sí, no nada más a las mujeres. No, hay varones que son re chismosos. Tremendo. Y ya cuando los escuchas, ¿qué? No, oye, ¿y le preguntaste que si era cierto? No, pues me creí todo lo que me dijo. Eso también es santidad. El no tener pensamientos malos de tu prójimo, o el cuidar de no tener pensamientos malos de tu prójimo, también es santidad. ¿Por qué creen que Jesús dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo qué? O sea, no se dejen ir nada más por lo que sus ojos ven a simple vista, no, primero indaguen, pregunten. Porque si no pasa eso, entonces no estás santificando tu vida. Y regreso a 1 Tesalonicenses 4, 6 y 7. Ahora Pablo da las razones de la instrucción, dice, para que ninguno agravie ni engañe en nada a quién, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué, sino a santificación. Fíjense, Pablo dice que ninguno agravie ni engañe a quién, a su hermano. Esta palabra que utiliza Pablo de agraviar significa ninguno pase más allá de los límites. O sea, no le faltes al respeto a tu hermano o a tu hermana, no pases los límites, ni engañes, no, tampoco engañes a tu prójimo, siempre háblale con la que... Bien, es un reto, se los tengo que decir, es un reto hablar con la verdad, es un desafío en la vida cristiana. Y más cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Lo que menos queremos es hablar con la verdad y que nadie se entere. Pero aquí es donde tienes que enfrentar a tu propio enemigo, tú mismo, tú misma. Habla con la verdad. ¿Quieres tener la llave de bendición, la puerta de bendición abierta de Dios para con tu vida? ¿Cuántos quieren tener esa puerta abierta? Habla la verdad. Aun cuando te llegares a equivocar, habla la verdad. Para que esa llave o esa puerta de bendición siempre esté abierta. Hablad verdad entre nos. Aplícalo en la familia.
con el esposo, con la esposa, con los hijos, hablen la verdad. Mi esposa y yo luego de repente nos sentamos a platicar y ella me pregunta, oye, ¿y cómo andas en las áreas de tu vida? Pues al momento como que no te gusta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me veo? ¿Qué no? A la carne y el orgullo, así es. ¿Qué? Porque se empieza, cuando no anda uno bien, se empieza uno a justificar. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas? ¿Y tú cómo andas? Te defiendes. Si la carne es bien mañosa, de verdad. O los padres a los hijos, ¿no? Está bueno. Oye, ¿y cómo anda tu celular? ¿Por qué me preguntas? Pues anda bien, funciona bien. Es más, hasta es nueva versión. Entonces, ahí se empiezan los jóvenes a justificar. Y es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De siempre hablar de la verdad. ¿Sabes que Dios a veces permite que tus padres te pregunten cómo andas? No son tus padres, es Dios. Y es ahí donde nosotros hablar la verdad también significa santificarnos. Yo ayer platicaba con una persona y le decía, mira, yo te pido que hablemos la verdad, nada más para yo poder dar un buen consejo. Yo les creo, cuando viene alguien a consejería, yo les creo, pero siempre les digo, antes de empezar a hablar, les digo, miren, por favor, háblenos la verdad, para que podamos darles el consejo que Dios quiere darles y puedan madurar y crecer en su vida espiritual. Porque si no nos hablan la verdad, pues de nada sirve que estemos aquí platicando y mintiendo, ¿no? De nada va a servir. Entonces, joven señorita, cuando tu papá y tu mamá te pidan cuentas, ¿qué vas a hacer? No las oigo. Sí, mira, aún te hayas equivocado, aún hayas fallado. Nosotros cuando empezamos aquí en la congregación, ahora ya van creciendo los servidores, ya han crecido en esta parte, pero de repente nos dábamos cuenta que se equivocaban en algo y lo ocultaban, no decían. Y ya teníamos que llegar, oye, ¿qué pasó? Mira, esta situación estaba así y así y así. ¿Qué pasó? No, ¿quién sabe? Yo no fui, ¿quién sabe? Y le digo, oye, pero yo te vi. Y ya no nos agarramos. Hoy no, hoy tienen que ir madurando y creciendo. Yo les he dicho, miren, nosotros no somos nadie para estarlos regañando, para estarlos condenando, no. Simplemente les pedimos que nos informen. Cuando pasa una situación fuera del orden, que se sale del orden y se desordena, solo háblenos la verdad, comuníquenos. ¿Por qué? Porque miren, de esa manera nosotros podemos ver cómo resolver la situación. Pero a veces cuando, fíjense, no practicamos la verdad, luchamos. Y entonces, ¿qué sucede? Te gana más el miedo, te gana ¿qué dirán? No. Tenemos que enfrentar, hablar con qué? Con la verdad. Y eso es también no pasar los límites. No mentir es no pasar los límites. Habla la verdad. Siempre mantente en el límite de Dios. Desecha la mentira y habla en verdad los unos con los otros. ¿Cuántos están dispuestos a hablar la verdad esta noche con el Señor? De ser sinceros con el Señor. ¿Están dispuestos a entregarle su corazón al Señor esta noche? Aún en esa área de su vida sexual que ustedes saben que cómo está y Dios. Porque Dios nos va a ayudar. Quiero decirles que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a fortalecer en nuestro ser interior por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros hoy le hablamos la verdad. Él quiere que seamos sinceros, que no mintamos. Vamos a orar. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Vamos a orar.
para que no nos estemos agraviando los unos a los otros ni engañándonos en nada, como hermanos en Cristo, como matrimonio, como padres a hijos, como hijos a padres. Ya no tenemos que sacar a la luz las cosas, hablando la verdad. Dios te va a ayudar esta noche. Sabes que Dios no nos ha llamado a inmundicias, sino a santificación. La inmundicia es toda suciedad moral. Dios no nos ha llamado a vivir en la suciedad moral. Dios nos ha llamado a vivir en la santidad. ¿Y cuántos creen que Él nos está ayudando? Pónganse de pie, por favor. Por eso es que tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor y acercarnos a su trono de gracia confiadamente. Él dice: acérquense confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si tú has batallado con situaciones como las que el Señor nos ha hablado esta noche, tú acércate a Él en esta hora. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Si tú quieres doblar tus rodillas, te digo algo, hazlo. Hazlo. Ten la confianza de que estás delante de la presencia del Señor y que Él te escucha y te ve tu corazón. Tienes esa necesidad, hazlo, no lo dudes, porque el Señor te va a levantar. Señor, queremos agradecerle a usted en esta noche este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu presencia. Hoy nos humillamos, Señor, delante de ti, porque reconocemos que tú eres un Dios santo, santo, santo y apartado del mal. Tu palabra dice que tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Yo no puedo ocultar nada delante de ti. Señor, esta noche quiero pedirte que me perdones porque reconozco que necesito entregarte mi corazón. Y hoy te lo entrego, Señor Jesús. Perdóname, porque he vivido egoístamente, pero ya no quiero, Señor Jesús. Ya no. Hoy te pido que me perdones. Límpiame. Lávame, Señor, más y más de toda mi maldad. Y límpiame de todos mis pecados con tu sangre bendita y preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, quiero ser limpio o limpia. Ayúdame. Ayúdame por misericordia. Yo he pecado en algún momento en esta área de mi vida sexual contra ti, pero ya no más.
Ya no más, Señor, te entrego mi vida en este momento, te entrego este corazón, todo mi ser lo entrego a ti. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Y dile, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, oh Dios. Derrama de tu Espíritu Santo en mi vida esta noche. Sáname, restáurame, trae libertad a mi vida en esta área. Hoy te hablo la verdad, Señor. Sé propicio a mí, que soy pecador. Aquí estoy, dispuesta a consagrar mi vida. Te entrego esta área de mi vida. Quiero dedicarla para ti. Ayúdame a guardar mis ojos para ti, Señor, en santidad, en pureza. Ayúdame a caminar, Señor, como es digno de ti. Ayúdame a tener mi matrimonio en alta estima, en santidad y honor. Ayúdame, Señor. Joven, señorita, pide la ayuda del Señor en esta noche. Dile, Señor, ayúdame a guardarme para ti, Señor. Hasta el día que tú tengas aquel hombre, aquella mujer, Señor, para mí. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Quiero vivir en santidad delante de ti, Señor. Lléname de tu presencia para vivir como es digno de ti, agradándote en esta área de mi vida, Señor Jesús. Aquí está mi vida, Señor. Hoy te la entrego. Apiádate de mí, Señor, por misericordia.
reconocer la grandeza de tu santidad, Señor Jesús. Porque solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno de suprema alabanza y adoración, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de milagros, Dios de proezas. Estás sanando mi corazón, Señor Jesús. Tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Adórale. Habla con Él de tus propias palabras. Dile, Señor, te necesito. Mi alma te anhela. Quiero adorarte, quiero exaltarte. Enamórame de ti, Señor. Enamórame, Señor Jesús. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos. Tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Tú eres digno de suprema adoración, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, esta noche te adoramos y exaltamos tu nombre. No hay otro como tú, Señor. Tú mereces todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias, dale gracias, dile gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por limpiarme y santificarme en esta noche. Muchas gracias, Señor, agradezco tus bondades a mi vida, tu misericordia, tu compasión y bondad, Señor Jesús, gracias. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Ahí donde estás, pon tu mano en el hombro de tu compañero o compañera a un lado y ora por él y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Yo te pido que bendiga su vida, Señor. Fortalécelo en su ser interior por medio de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Que tu vida, Señor, se refleje y alumbra los ojos de su entendimiento. Que tú nos enseñes a vivir, Señor, como es digno de ti, agradándote en todo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra cada día, a rendir nuestros corazones a ti, Padre. Bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Te pido por su familia también, por su trabajo, su escuela, Señor. Guárdalo de todo mal y de todo peligro, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos en esta noche. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Nos despedimos de los que están en transmisión, que el Señor les bendiga.
y nos vemos, si Dios permite, el fin de semana.